It's not that I don't like Danny. It has nothing to do with whether I like Danny or not. Yes, it does. No, it doesn't. What's wrong with him, Mother? Nothing is wrong with him, Carly. He's fine. He's perfectly fine. I'm just asking for you to wait. Danny's the first boy you've met, and I think you can do better. No, but I can't do better because I'm not better. Después de toda una vida bajo los reflectores, deslumbrando al público, moldeando el estilo de Hollywood y dejando su huella en generaciones de amantes del cine, los últimos días de Diane Keaton contaron una historia muy diferente. A los 79 años, Diane Keaton falleció en California, rodeada de amor, pero envuelta en privacidad, exactamente como ella lo deseaba. Su familia confirmó la desgarradora noticia a la revista People, y el mundo se detuvo por un momento para recordar a la mujer que nos dio Annie Hall, Something's Got to Give y un sinfín de momentos inolvidables en la pantalla. Pero lo que más llamó la atención del público fue lo que sucedió en los meses previos a su fallecimiento, una decisión profundamente personal que reveló cuán intencional y reflexiva se había vuelto respecto a su vida. Verás, solo unos meses antes de su muerte, Diane dio un paso sorprendente, vendió su querida casa de Los Ángeles, el mismo hogar que había llamado su casa para siempre. Amigos, admiradores e incluso quienes estaban más cerca de ella se mostraron desconcertados. ¿Por qué separarse de algo que significaba tanto para ella? Durante años, Diane había puesto su corazón y su alma en ese lugar. No era solo una casa. Era su lienzo creativo, su santuario, su obra maestra. Según fuentes cercanas a la actriz, Diane había estado lidiando en silencio con problemas de salud que habían tomado un giro repentino y serio. Pero fiel a su estilo, Diane Keaton lo mantuvo todo en privado, sin declaraciones públicas, sin entrevistas emocionales, sin insinuaciones en las redes sociales. Incluso sus amigos más cercanos dijeron que ella eligió no centrarse en eso ni llamar la atención sobre sí misma. En cambio, pasó sus últimos meses enfocándose en la paz, la sencillez y las cosas y personas que realmente más importaban. Cuando tomó la decisión de vender su casa en marzo, fue más que una simple transacción inmobiliaria. Fue algo simbólico, como cerrar un capítulo que había definido gran parte de su vida posterior. La casa, una impresionante propiedad de 5 habitaciones y 7 baños, se puso a la venta por la asombrosa cifra de $29 millones. Pero no era el número lo que la hacía especial, sino la historia detrás de ella. Diane había pasado casi una década creando ese hogar, diseñando cada ladrillo, cada ventana, cada rincón con la precisión y la pasión que alguna vez llevó a sus papeles cinematográficos. No contrató solo diseñadores o decoradores. Ella era la diseñadora. En su propio libro, The House That Painted Built, describió cómo nació la casa. No se inspiró en una tendencia de celebridades ni en un estilo arquitectónico. No, nació de un sueño de infancia. Cuando era niña, Diane estaba obsesionada con la historia de los 3 cerditos, no por los cerditos en sí, sino por el tercero, el que construyó la casa de ladrillos. Para ella, esa casa representaba seguridad, fortaleza y la recompensa del trabajo duro. En sus memorias, escribió que se había prometido a sí misma que algún día viviría en una casa de ladrillos como esa, y lo cumplió. Cuando finalmente la terminó alrededor de 2017, Diane la llamó el sueño hecho realidad. Describía caminar por los pasillos de noche sintiéndose agradecida por lo lejos que había llegado. De joven actriz en Los Ángeles, buscando su primer gran papel, a ícono ganador del Oscar viviendo en la casa que había imaginado de niña. Cada ladrillo, cada textura, cada cálido resplandor de las luces era una parte de su historia. Sus amigos dicen que en sus últimos meses, Diane pasaba mucho tiempo recorriendo esa casa, absorbiéndolo todo una última vez. Se paraba en la cocina que ella misma diseñó, hojeando sus álbumes de fotos favoritos, o se sentaba en el porche con una taza de café, viendo salir el sol sobre el horizonte de Los Ángeles. No era tristeza lo que sentía, dijeron, era gratitud. Sabía que cada capítulo de su vida, desde Broadway hasta El Padrino y hasta su última casa, la había llevado exactamente a donde debía estar. Cuando el cartel de Se Vende apareció, causó conmoción en su círculo. Algunos susurraban que debía estar preparándose para algo. Otros pensaron que tal vez estaba reduciendo espacio o planeando mudarse más cerca de su familia. Pero quienes realmente la conocían lo entendieron. Diane siempre había tomado decisiones con sentido. Vender esa casa no se trataba de dejar algo atrás, sino de encontrar paz al soltarlo. Incluso cuando su salud empeoraba, mantuvo ese característico sentido de independencia y creatividad. Fue vista algunas veces a comienzos de 2025, aún con sus icónicos sombreros y gafas de ala ancha, aún sonriendo,
aún curiosa por el mundo. Pero detrás de escena, su enfoque había cambiado. Pasaba más tiempo en casa con sus dos hijos, Dexter y Duke, reflexionando sobre su vida, su carrera y el legado que quería dejar. Su decisión de mantener su enfermedad en privado reflejaba su compromiso de toda la vida con la autenticidad. Diane nunca quiso ser vista como una leyenda de Hollywood sufriendo. Quiso ser recordada como la mujer que vivió su vida plenamente, con curiosidad, humor y gracia, las mismas cualidades que hicieron inolvidables a sus personajes. Quienes la visitaron en sus últimos meses dijeron que estaba en paz. Reía con facilidad, contaba historias sobre sus primeros días en los rodajes y hablaba de su amor por el diseño, la fotografía y, por supuesto, sus hijos. No había amargura, ni miedo, solo una tranquila aceptación. Así que cuando se anunció la noticia de su fallecimiento, el mundo lamentó no solo la pérdida de una actriz, sino la de una mujer que representó la elegancia temporal, la individualidad y el coraje. Su hogar, aquella casa de ensueño de ladrillos que construyó a partir de la imaginación de su infancia, se convirtió en un símbolo duradero de su vida. Fuerte, hermosa y hecha para perdurar. Al final, Diane Keaton no solo vivió una historia de Hollywood, la creó. Desde sus papeles ganadores del Oscar hasta la casa que contó su historia en cada detalle, demostró que una vida con sentido no se trata del centro de atención. Se trata del amor, la creatividad y el valor silencioso que brillan incluso cuando nadie está mirando. Su fallecimiento marcó el fin de una era, pero su influencia continúa en el cine, en la moda y en los corazones de quienes encontraron consuelo en su risa e inspiración en su fortaleza. Y quizá, en algún lugar, aquella niña que soñaba con la casa de ladrillo sonríe, sabiendo que realmente la construyó después de todo. Tras la muerte de Diane Keaton, el mundo quedó con una profunda sensación de pérdida. Pero quienes la conocían mejor han comenzado lentamente a compartir destellos de cómo fueron realmente sus últimos días. Detrás del glamour, detrás del legado de los Oscars, los papeles icónicos y el estilo inolvidable, estaba una mujer que enfrentó su último capítulo con la misma valentía silenciosa y autenticidad que definieron toda su vida. Una amiga cercana, hablando con la revista People, reveló que Diane había estado luchando en privado contra una enfermedad progresiva. No se hizo pública, y ella nunca quiso que lo fuera. Así era ella, reservada, fuerte y reacia a dejar que el mundo la viera como algo distinto a la mujer vibrante, ingeniosa e imparable que siempre había sido. Pero, como compartió su amiga, su condición comenzó a empeorar rápidamente en sus últimos meses. Fue devastador para todos los que la amábamos, dijo con voz suave. Ella siempre era quien levantaba a los demás. Nunca imaginamos que la perderíamos tan pronto. Esas palabras golpean fuerte porque pintan una imagen tan vívida de Diane Keaton, no como el ícono de Hollywood, sino como la persona, la amiga que hacía reír a la gente hasta las lágrimas, la mujer que irradiaba calidez y la artista que nunca dejó de sentir curiosidad por el mundo que la rodeaba. A medida que su enfermedad avanzaba, Diane se refugió cada vez más en la comodidad de su familia. Durante esos últimos meses, estuvo rodeada únicamente de sus seres queridos más cercanos, las personas en quienes más confiaba en el mundo. Sus dos hijos, Dexter y Duke, estuvieron a su lado constantemente, cuidándola con el mismo amor y devoción que ella les había mostrado durante toda su vida. Juntos, tomaron la decisión de mantener todo fuera del ojo público, sin comunicados de prensa, sin fotos hospitalarias, sin filtraciones a tabloides, solo privacidad y paz. Exactamente como Diane lo habría querido. Incluso algunos de sus amigos más antiguos no se dieron cuenta de cuán grave se había vuelto la situación. Para el mundo exterior, parecía estar bien. Todavía publicaba alguna que otra foto en Instagram, todavía se la veía sonriendo en sus caminatas matutinas, aún irradiando ese encanto eterno de Keaton. Pero a puertas cerradas, las personas más cercanas a ella conocían la verdad. Su salud se estaba deteriorando más rápido de lo que cualquiera podría haber imaginado. Durante años, Diane había construido una vida tranquila, equilibrada y profundamente plena. Ya no era del tipo que perseguía los reflectores de Hollywood. Prefería la sencillez, su casa en Brentwood, las calles silenciosas de su vecindario y sus caminatas matutinas con su perro. Ese perro era prácticamente su compañero inseparable. Los vecinos solían verla caminar por la cuadra, con su característico sombrero de ala ancha perfectamente colocado, hablando en voz baja con su perro, como si mantuvieran una conversación completa. Un vecino compartió un recuerdo que capturó perfectamente quién era realmente Diane. Siempre fue amable, divertida y llena de vida, dijo. Se notaba que amaba estar afuera, saludando a todos, y la forma en que hablaba con su perro como si fuera su mejor amigo siempre hacía sonreír a la gente. Había algo atemporal y mágico en ella. Tenía ese encanto del viejo Hollywood que ya no existe. Era verdaderamente única. Esa frase, el encanto del viejo Hollywood, le encaja a Diane perfectamente.
Tenía esa rara mezcla de sofisticación y cercanía, ese tipo de gracia que se siente natural. Incluso cuando los tiempos cambiaron y la fama se volvió más ruidosa y ostentosa, Diane permaneció fiel a sus raíces. Nunca necesitó perseguir tendencias ni reinventarse para seguir siendo relevante. Simplemente fue ella misma.